Capítulo 2. Combate masivo. Querido Goblin Slayer, espero que esta carta te encuentre bien. La temporada de las hadas de invierno ha llegado, y el frío con él. La salud de un aventurero es su recurso más importante en esta época del año. Por favor, ten cuidado de no enfermarte. En cuanto a mí, estoy sorprendida pero feliz de decir que después de nuestro último encuentro, yo no he tenido sueños sobre goblins y, de hecho, las cosas han estado bastante tranquilas. Todo esto es gracias a ti y a tus amigos. Te envío mi más sincera gratitud. Me gustaría haber escrito antes y me avergüenzo de ni siquiera poder declarar que el trabajo es la justificación por la tardanza de esta carta. Tampoco siento que sea muy apropiado de mí molestarte inmediatamente una vez más, así que pido tu perdón, porque eso es lo que pretendo hacer. Lo que pasa aquí es una misión que me gustaría pedirle que emprendiera. Es una historia bastante común. Cierta joven noble huyó de la casa de sus padres para convertirse en aventurera. Ella tomó una misión, después de lo cual todas las comunicaciones cesaron con ella, un triste, pero no infrecuente, resultado. Que uno de los padres visite el gremio para pedir una misión de búsqueda de la chica tampoco es especial. Lo único que deseo señalar es que la misión que emprendió la chica era una sobre asesinar goblins. Estoy segura de que has notado a dónde va esto. La misión de búsqueda que sus padres presentaron especificaba que los aventureros más confiables y de mayor rango deben aplicar. Pero por supuesto que casi ningún aventurero de alto rango va a tomar una misión de asesinar goblins. Cuando el gremio consultó conmigo sobre el asunto, no pude pensar en nadie más que en ti. Conociéndote, estoy segura de que estás bastante ocupado. Me enteré sobre lo que sucedió en el Festival de la Cosecha, pero si tienes algunos momentos libres, te pediría que los utilices para brindar ayuda a una desafortunada joven. Rezo por tu buena salud y tu seguridad. Tuya, es de la doncella de la espada. Ella dice que está rezando por ti. Las cartas humanas son tan apasionadas, la alegre voz de una elfa sonó brillantemente en el camino de invierno. El camino se extendía sobre la llanura barrida por el viento. Las únicas cosas que podían ser vistas eran los árboles muertos y los arbustos cubiertos de nieve en todo el camino hacia el horizonte. El cielo había sido pintado de un opaco gris por grandes pinceladas de nubes, por lo que no había nada interesante que ver en algún lado. En este monótono mundo, la viva y alegre voz de la elfa se destacó. Su cuerpo delgado estaba envuelto en su atuendo de cazador. Un arco estaba colgando en su espalda y sus largas orejas se crispaban alegremente. La curiosidad felina de la alta arquera elfa de ninguna manera se limitaba a las aventuras. Ella le dio un garboso pliegue a la carta en su mano, la agarró con sus largos dedos y la devolvió detrás de ella. No he visto tantas cartas. ¿Son todas como esta?, preguntó. La chica humana a la que le pasó la carta le dio una sonrisa ambigua, pareciendo un poco tímida. Incluso mientras tomaba el trozo de papel parecía reacia a leerlo. Su cuerpo delgado estaba cubierto por una cota de malla, sobre la cual estaban unas prendas clericales, y en su mano sostenía un báculo ornamentado. Ella era una sacerdotisa. Esto era así, la misiva tenía el olor de una carta de amor. Sería un error decir que ella no deseaba saber sobre esto, pero ella no se sentía cómoda leyendo el correo de otra persona. Si alguien se lo hiciera a ella, le resultaría muy difícil volver a confiar en esta. Esto se ha vuelto muy frío, ¿verdad? Así que, ella decidió cambiar el tema de conversación, a la fuerza si era necesario. Cuanto más al norte llegaban, más espesas las nubes se volvían. El viento se estaba volviendo glacial y algunas veces llevaba algo blanco con él. Era invierno. Era más que obvio que la nieve empezaría a acumularse a lo largo del camino. Tengo frío, la sacerdotisa dijo. Tal vez es mi culpa. La cota de malla no va a mantener mi cuerpo cálido. Este es el por qué los productos de metal no son buenos. La alta arquera elfa soltó una pequeña risita e infló su pequeño pecho, sus orejas subían y bajaban orgullosamente. Era verdad, su traje de cazadora no llevaba nada de metal. Cállate, dijo un lanzador de hechizos enano. Francamente, estoy sorprendido que estés tan cómoda en ropa tan delgada. ¿Qué es eso que oigo? ¿Son los elfos más duros de lo que pensabas? Resistentes y lentos para atrapar un resfriado son dos cosas diferentes, muchacha, el enano dijo, acariciando su barba, provocando un furioso ¿qué? De la elfa enrojecida. Su amistosa discusión fue tan bulliciosa como siempre. Algunas cosas nunca cambian. La sacerdotisa sonrió. Un enorme hombre lagarto asintió junto a ella.
Envidio la energía que tienen para hacer tal conmoción. La sangre de sus ancestros, los temibles nagas, fluía por sus venas, y él era de una tribu del sur. El cuerpo escamoso del sacerdote lagarto se estremecía en el frío de la nieve. ¿Te encuentras bien? La sacerdotisa encontró difícil de ver esto y lo miró con preocupación. Es una cuestión de mis ancestros, quienes igualmente eran vulnerables al frío. Podría estar enfrentando la extinción. El sacerdote lagarto puso sus enormes ojos en blanco y sacó la lengua de su boca. Él continuó con su tono bromista. Milord Goblin Slayer parece bastante tranquilo. Usted ha tenido bastante experiencia con esto, supongo. No. El sacerdote lagarto había hablado con un guerrero humano quien dirigía al grupo. Él vestía una sucia armadura de cuero y un casco de acero de aspecto barato. Una espada de desconocida longitud estaba en su cadera y un pequeño escudo redondo estaba sujetado a su brazo. Incluso un aventurero novato probablemente habría tenido un mejor equipamiento. Goblin Slayer, así llamaban las personas a este aventurero, un hombre en el tercer rango, plata. La única cosa que era diferente de lo usual eran las flechas crudamente forjadas que sostenía en cada mano. Primero aprendí mi oficio en una montaña nevada. Él trabajaba en las puntas de las flechas mientras caminaba sin mirar a ninguno de sus compañeros. Oh, el sacerdote lagarto dijo con admiración. No es un tipo de práctica que podría imitar, agitó su cola. Goblin Slayer no disminuyó el ritmo cuando dijo, no me gustaría hacerlo otra vez. Como siempre, no hubo vacilación en sus pasos. Él caminó audazmente, con una violencia casi indiferente. Goblin Slayer-san. La sacerdotisa vino corriendo hacia él con pequeños pasos como el de un pequeño pájaro, tomando su bastón con ambas manos. Gracias, por esto. Disculpándose por hacerle interrumpir su trabajo, ella le entregó de vuelta la carta. Era una buena oportunidad, desde que la alta arquera elfa y el enano chamán todavía estaban ocupados discutiendo. ¿Entiendes cuál es la razón de la misión? Él sostuvo las flechas en una mano, tomando la carta con la otra y doblándola. La sacerdotisa vislumbró dentro de la bolsa de objetos mientras guardaba la carta. Como de costumbre, estaba llena de todo tipo de cosas aleatorias. Pero para él había un orden, una organización y sin duda consideraba que todo esto era necesario. Tal vez también deba tratar de organizar mis ítems un poco más cuidadosamente. La sacerdotisa hizo una nota mental para preguntarle al respecto y asintió. Necesitamos rescatar a esa mujer de los goblins, ¿cierto? Eso es correcto, Goblin Slayer asintió. En otras palabras, es una misión de cacería de goblins. Y así, más o menos, era todo lo que había. Poco después del festival de la cosecha en la ciudad fronteriza, una carta había llegado a la ciudad del agua. Era de la arzobispa del dios supremo, conocida como la doncella de la espada, y al igual que antes, esta estaba dirigida al nombre de Goblin Slayer. Este excéntrico aventurero no rechazaría ningún trabajo que involucre goblins. Y así, la sacerdotisa, quien les había traído noticias del templo, junto a la alta arquera elfa, el enano chamán y el sacerdote lagarto, se dirigieron al norte junto a Goblin Slayer. Era exactamente temprano por la tarde, y ellos deberían arribar en un pequeño pueblo al pie de la nevada montaña. Espero que la chica esté bien. Sí. Odio pensar acerca de eso. La alta arquera elfa, aparentemente cansada de estar discutiendo, agitó su mano como para espantar la horrible idea. Su tono era ligero, pero sus orejas caídas hablaban de la tristeza que sentía. Honestamente, dudo que algún rehén de los goblins esté a salvo. Bueno, la sacerdotisa y la alta arquera elfa se dieron sonrisas rígidas, y quedó claro lo que estaban recordando. Si ella está viva, nosotros la rescataremos. Si ella está muerta, recuperaremos parte de su cuerpo o sus objetos personales. Tales horrores, por supuesto, de ninguna manera eran solo la especialidad de los goblins. Sea goblins o sea un dragón, ningún aventurero estaba a salvo en las garras de cualquier monstruo. Así que la respuesta de Goblin Slayer fue natural. En cualquier caso, vamos a matar a los goblins. Esa es la misión. Él habló de manera tranquila, distante y usó una casi mecánica voz. Tiene que haber una mejor manera de decir todo esto, la alta arquera elfa dijo con una molestia comprensible, pero Goblin Slayer no pareció darse cuenta. ¿Qué podemos hacer? La sacerdotisa dijo con un pequeño encogimiento de hombros y una indefensa sonrisa. El sacerdote lagarto interrumpió en un tiempo fortuito. No es que esté necesariamente tratando de facilitar las cosas a las chicas.
Me pregunto cuál es el motivo de los goblins para atacar una aldea en medio del invierno. Su enorme cuerpo se estremecía, casi teatralmente, como si quisiera enfatizar el frío. ¿No sería mejor para ellos quedarse en silencio en sus cuevas? Bueno, escamoso, es como con los osos, ¿cierto? El enano chamán respondió acariciando su barba blanca. Abrió el frasco que llevaba en su cadera, tomó un trago y se lo tendió al sacerdote lagarto. Ten. Calienta un poco tus entrañas. Ah. Tienes mi gratitud. El sacerdote lagarto abrió sus grandes fauces y tomó un trago, luego volvió a colocar el tampón y le devolvió el frasco al enano chamán. El enano le dio una sacudida al contenedor, escuchando el chapoteo para juzgar cuánto quedaba, luego lo devolvió a su cadera. Necesitas mucha comida, bebida y dulces almacenados para poder pasar el invierno. Oh. Eso se ve como si el otoño fuera la mejor época para atacar una aldea. La alta arquera elfa giró su dedo en un círculo en el aire y, con toda la confianza de ranger que era, dijo, eso es lo que hacen los osos y otros animales que hibernan. Pero incluso los osos se escabullen en el invierno. El enano chamán dijo, ¿qué hay de eso? A veces ellos no tienen opción, por ejemplo si no pudieron encontrar una buena cueva o la recolecta fue mala en el otoño. Nadie sabía más que un elfo cuando se trataba de cazar y atrapar, tanto así que el enano argumentativo solo pudo murmurar, supongo que eso tiene sentido, y asentir. La conversación provocó que la sacerdotisa pusiera un dedo en sus labios pensativamente y murmurara HMMM. Ella sentía como si tuviera todas las piezas en su cabeza. Ahora ella solo tenía que ponerlas juntas. Oh. Ella exclamó cuando la intuición la golpeó. ¿Qué pasa? Dijo la alta arquera elfa. Tal vez, la sacerdotisa respondió, es exactamente el por qué el festival de la cosecha acabó. Sí, esto tiene que ser. Incluso mientras ella hablaba, cada vez estaba más segura. La cosecha terminó, ella continuó, así que los almacenes en las aldeas y ciudades están repletos. ¿Y los goblins? Los quieren para ellos mismos, dijo el sacerdote lagarto, terminando lo que ella había pensado. Cierto, la sacerdotisa dijo con un pequeño asentimiento. Ya veo. Así que los goblins son capaces de ocasionalmente tomar decisiones lógicas. Es más probable que solo estén tratando de causar el mayor problema posible, dijo el enano chamán, tirando de su barba. No, replicó Goblin Slayer, sacudiendo su cabeza. Los goblins no son genios, pero tampoco son estúpidos. Suenas muy seguro acerca de esto, dijo la alta arquera elfa. Lo estoy, dijo Goblin Slayer, asintiendo esta vez. Los goblins no piensan en nada más que robar, pero ellos aplican su inteligencia a su robo. Él miró de cerca las flechas en las que estuvo trabajando, luego las puso dentro del carcaj en su cintura. Él parecía satisfecho con el trabajo que estuvo haciendo mientras caminaba. Tengo experiencia en esto. Ya veo, la sacerdotisa dijo con algo de admiración. La alta arquera elfa lanzó su propio HMM, pero no eran las palabras de él en las que estaba interesada. Lo que le había llamado la atención era el arco y las flechas, que ella normalmente consideraba su propia especialidad. Entonces, Orkbolg, ¿qué es haciendo con esas flechas? Preparándolas. Oh, ¿en serio? Ella extendió la mano con un movimiento tan suave que apenas se podía sentir y extrajo una flecha del carcaj. Ten cuidado, Goblin Slayer solo se detuvo en una advertencia y no reprendió a la elfa, mostrando que ya estaba acostumbrado a su curiosidad. Él, sin embargo, sonaba algo molesto. La alta arquera elfa olfateó en reconocimiento e inspeccionó la flecha. Era una perfectamente normal flecha barata. La calidad no era remotamente comparable con las flechas élficas. La punta tenía un brillo turbio en el sol de invierno. Ella la golpeó ligeramente con su dedo. No luce como si estuviera envenenada o algo así. Hoy no. Au, sé gentil. La elfa frunció el ceño con las palabras bruscas, pero hizo un sonido de interés cuando giró la flecha. La punta de la flecha no está bien sujeta. Se va a caer, ¿sabes? Y de hecho, era justo como la alta arquera elfa dijo. Tal vez con la complicidad de Goblin Slayer, la punta de la flecha barata ya no estaba fija en su lugar. Incluso si se las arreglaba para golpear a su objetivo, la punta de la flecha podría romperse y, casi con seguridad, caería en el ángulo equivocado. Orkbolg, no tienes remedio. La alta arquera elfa se encogió de hombros y sacudió su cabeza, añadiendo un shes para darle efecto.
Ella decidió ignorar al enano detrás de ella, quien estaba diciendo, estás volviéndote un vejestorio. Bien, dame ese carcaj. Las voy a reparar por ti. Ella le extendió la mano, pero Goblin Slayer solo la quedó mirando. Luego él dijo, no, y sacudió su cabeza. Ellas están bien. ¿Cómo es eso? La alta arquera elfa lo miró fijamente. Porque aún no sabemos dónde duermen los goblins esta vez. ¿Y cómo eso está conectado a estas flechas? Esto no tiene sentido. Cuando había algo con lo que la alta arquera elfa no estaba de acuerdo, ella podía ser muy espinosa acerca de eso. Ellos se conocían desde casi un año. Goblin Slayer suspiró. Cuando la flecha golpea, el ástil se rompe, dejando solo la punta. ¿Entonces? La cabeza será venenosa, él extendió la mano. La elfa refunfuñó y cortésmente devolvió la flecha. Goblin Slayer devolvió la flecha al carcaj. Mientras no la saquen, sino que simplemente vuelvan a sus agujeros, su carne empezará a pudrirse y la enfermedad se propagará. Y los goblins no tenían ningún conocimiento sobre medicina, al menos por ahora. Un nido estrecho y sucio. Heridas que no sanarían. Putrefacción. Una enfermedad degenerativa. Eso quería decir. Probablemente no los matará a todos, pero será un gran golpe. Como siempre, Orkvolg, tu plan no tiene sentido para mí, la alta arquera elfa murmuró con el rostro tenso. Junto a ella, la sacerdotisa miró al cielo como si estuviera en apuros. Dioses. Oh dioses. Él no es malo bueno, excepto con los goblins. Pero por favor, perdónenlo. Era demasiado tarde como para que ella se sorprendiese por algo que él dijera o hiciera, pero aún así, se sintió obligada a ofrecer la oración ocasional. ¿Estás tan sorprendida? Goblin Slayer, moviéndose a un ritmo rápido, la miró. Bueno, la sacerdotisa no podía decidir a dónde mirar. Quiero decir, ¿este eres tú, Goblin Slayer-san? ¿En serio? Él lo dijo en voz baja, evocando una risa del sacerdote lagarto. No dejes que te moleste. Ciertamente es más parecido a Milord Goblin Slayer. Es cierto, no es como si nos hiciéramos ilusiones acerca de cómo piensa corta, barbas. El enano chamán tomó el frasco de su cadera y tomó un trago de vino para protegerse del frío. El vino de fuego prácticamente podría arder, por lo que fue suficiente para poner el olor a alcohol en el aire. La alta arquera elfa se atragantó en silencio, pellizcándose la nariz con una mano y agitando el olor con la otra. El enano chamán se limpió algunas gotitas de su barba. Todavía no tenemos una respuesta a nuestra preocupación original, él dijo. ¿Preocupación original? Goblin Slayer preguntó. ¿Cuál es esta? No hay forma de que la chica esté ilesa. ¿Te refieres a las posibilidades de que la chica secuestrada esté viva? Correcto, él miró a Goblin Slayer y se limpió más vigorosamente la barba. Son actos para comérsela, ¿verdad? De lo contrario sería una boca más que alimentar. Ellos no tienen ninguna razón para dejarla vivir durante el invierno. El invierno es largo, Goblin Slayer dijo, asintiendo. Él habló fríamente. Ellos querrán algo para pasar el tiempo. No mucho después, ellos se dieron cuenta de una sola columna de humo viniendo del pueblo en la base de la montaña. Orkvolg. La alta arquera elfa fue la primera en hablar, sus orejas temblaron. Bajo el camino, no tan lejos, algo de humo estaba creciendo. ¿Podría ser el fuego de una cocina? No. Goblins. Un pueblo. Fuego. Humo. El olor de quemado. Ruido, gritos parece probable. Así que son goblins. Goblin Slayer asintió en respuesta, y sin dudar en algún momento, se quitó el pequeño arco de la espalda. Moviéndose rápido ahora, él colocó la flecha con gran habilidad, luego tiró de la cuerda y la soltó. Nadie tuvo que dar una orden. El grupo entero lo siguió inmediatamente. Los goblins que atacaban la aldea estaban empeñados en el robo, ni siquiera habían puesto un centinela ahí, por lo tanto, no sabían de los aventureros que se acercaban. ¿Cómo castigaría el grupo a los goblins por darles tontamente esta ventaja? Goblin Slayer-san, la sacerdotisa dijo seriamente, a pesar de su respiración agitada y su rostro lleno de nerviosismo, ¿debo ir preparando mis milagros? Hazlo. Entendido. La sacerdotisa ha sido una aventurera por alrededor de un año. Es cierto, todo lo que había hecho era cazar goblins, pero la dificultad de sus misiones era mucho mayor que de la mayoría de los novatos. Ese era porque ella no tenía que preguntar cuál milagro debía preparar, sino solo preguntar si debía prepararse.
Después de todo, ella conocía a Goblin Slayer por más tiempo que cualquier otro miembro del grupo. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, por el poder de la Tierra, concede seguridad a nosotros que somos débiles. Ella sostuvo su bastón ornamentado contra su pecho y oró implorando a su diosa. Era una actividad tan intensa como para rozar su alma. Un verdadero milagro, uno que le permitió a su conciencia tocar a los dioses en el cielo. Una débil pero pura luz bajó del cielo, abrazando a Goblin Slayer y al sacerdote lagarto. Este era el milagro de protección, el cual había salvado a Goblin Slayer y a los demás en más de un momento de crisis. El sacerdote lagarto corrió, pateando el suelo, estrechando los ojos mientras la fosforescencia lo rodeaba. Tu madre tierra es ciertamente capaz de hacer milagros. Si ella fuera un naga, tal vez me convertiría en su adorador. Ahora, entonces, él había completado su oración a sus terribles antepasados, los nagas, y un colmillo pulido como una cuchilla estaba en su mano. El sacerdote lagarto tenía la agilidad suficiente para cargar contra el enemigo en cualquier momento. Ahora él estaba viendo sospechosamente el pueblo y gritó: «Milord Goblin Slayer, ¿atacaremos a los goblins o protegeremos a los aldeanos?» «Ambos, por supuesto», él respondió calmadamente. La alta arquera elfa dejó escapar una exhalación de admiración. Ella miró cada centímetro del sendero por el que corría, con el arco en su mano. A pesar de que él mismo evaluó la situación, Goblin Slayer le dijo al sacerdote lagarto: «¿Qué te parece?» «No muy bien, me temo». El lagarto era un sacerdote guerrero veterano, y su juicio llevaba el timbre de autoridad. «No estoy escuchando el ruido de las espadas. Eso significa que la batalla ha terminado. Ahora ellos solo están enfocados en robar. Si creen que han ganado, esto los hará vulnerables. No sabemos su fuerza, pero esto era normal para el grupo». Goblin Slayer no dudó. «Entraremos por el frente». «¿Guerreros diente de dragón?» «No. Más adelante explicaré por qué». Entonces Goblin Slayer aceleró el paso. La sacerdotisa tenía las manos llenas intentando mantenerse al día, mientras que el enano chamán extendió la barbilla, corriendo tan rápido como podía. Goblin Slayer no era alguien de engañar. Si él decía que lo explicaría, entonces lo haría. Ese era el por qué ninguno de los miembros del grupo se opuso. De todos modos, este no era el momento para discutir. El grupo no tenía un líder como tal, pero a la hora de luchar contra goblins, ¿a quién más iban a seguir? No uses pociones. Pero no te contengas con los hechizos. Ya lo tienes. La respuesta vino de su lanzador de hechizos, el enano chamán. Supongo que depende de mí qué hechizos utilizo. Mientras corría tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían, él ya estaba metiendo la mano en su bolsa y revolviendo sus catalizadores. Incluso si hubiera muchos enemigos, las chances de uno que pueda usar magia eran escasas. Y no solo porque estaban tratando con goblins. Era simplemente la forma del mundo. El hecho de que 3 de los miembros del grupo fueran lanzadores de hechizos era una señal de cuán bendecidos eran. «Sí, te lo dejo a ti», Goblin Slayer asintió y luego miró a la arquera elfa. «Encuentra un terreno alto y mira lo que sucede desde ahí. Serás nuestro apoyo». «Suena bien», ella le dio una sonrisa de satisfacción como un gato feliz. Con un movimiento elegante, ella preparó su enorme arco y puso una flecha. Todo estaba listo. Avanzando mientras mantenían los ojos abiertos, Goblin Slayer dijo: «El primero». Una flecha voló silenciosamente a través del aire, enterrándose en la base del cráneo de un goblin que se encontraba tumbado en la entrada de la aldea. «Ora ag». El goblin con muerte cerebral cayó hacia adelante, pero no estaba claro si alguno de sus compañeros lo notó. «No. Ayuda, ayúdame. Hermana. Hermana Aara». En ese momento, ellos estaban ocupados sacando a una chica del contenedor donde se había ocultado. Ella gritó y pataleó, pero la tenían agarrada por el cabello. Los goblins no parecían haber comprendido la situación todavía. Al mismo tiempo que el primer goblin cayó muerto, las flechas empezaron a caer como lluvia, brotando de sus ojos y cuellos. «Oye, Orkwolk. No es justo comenzar temprano». La alta arquera elfa, frunciendo sus labios, ofreció casi tantas quejas como ella tirando flechas. Una vez que había derribado a los goblins, ella saltó desde el cañón, al pilar y luego al tejado. Era una hazaña que solo podría haber sido posible para un elfo, nacido y criado entre los árboles. Un increíble despliegue de acrobacias. ¿Qué? ¿Eh? La chica del pueblo se quedó mirando incrédula.
Cuando Goblin Slayer llegó corriendo, dijo brevemente, somos aventureros. La chica era aún joven. Apenas podría tener más de 10 años. Su ropa era sencilla pero hecha de piel. Ella claramente había sido bien cuidada. Cuando ella vio la insignia de plata la cual colgaba alrededor del cuello de Goblin Slayer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Plata. Eso significaba que este aventurero estaba en el tercer rango. El rango de un aventurero representaba sus habilidades, así como la cantidad de bien social que había hecho. Era la forma más importante de identificación en la frontera. ¿Dónde están los goblins? ¿Cuántos son? ¿Qué pasó con los otros aldeanos? Goblin Slayer no se distrajo ni un segundo. Él vio alrededor, hablando con rapidez. Yo eso, no lo sé. El terror y el lamento drenaron el color del rostro de la niña y ella negó con la cabeza. Pero, todos se reunieron en la plaza del pueblo. Mi hermana mayor, ella dijo que me escondiera. No me gusta. Goblin Slayer escupió esas palabras, preparando una nueva flecha de su carcaj. No me gusta nada de eso. Su susurro contenía una gran cantidad de emociones. La sacerdotisa le dirigió una mirada indagadora, pero eso no le impidió arrodillarse frente a la joven niña. Todo está bien, ella dijo. Ayudaremos a tu hermana, estoy segura de eso. ¿En serio? En serio. La sacerdotisa se dio un golpecito en su pecho y sonrió como una floreciente flor. Ella le dio una palmadita suavemente en la cabeza a la niña temblando, mirándola a los ojos mientras le mostraba el símbolo de la Madre Tierra. ¿Ves? Yo sirvo a la diosa. Sí, la sacerdotisa sacudió su cabeza. La niña siguió su mirada mientras miraba hacia arriba. La armadura mugrienta. El casco de aspecto barato. Un guerrero humano. Y Goblin Slayer nunca perdería contra un goblin. Goblin Slayer les echó un vistazo a la niña y a la sacerdotisa, luego frunció el ceño a la aldea, donde el sonido de los ladrones podía ser escuchado. El enemigo todavía no nos ha notado. Vamos a hacerlo. Espera, es peligroso. El sacerdote lagarto ofreció sombríamente su punto de vista de la situación. Goblins o no, los enemigos se ven que están organizados. No debemos suponer demasiado. Su disposición para atacar a plena luz del día sugiere que puede haber tipos avanzados de goblins con ellos, dijo Goblin Slayer. Así que tal vez no deberían permitir que ninguna información regrese al nido. Después de un momento, Goblin Slayer tomó las flechas, destinadas a matar lentamente, y las devolvió a su lugar. A cambio, sacó su espada de longitud desconocida. No quiero arriesgarme a que ninguno de ellos escape, pero va a ser difícil mantenerlos encerrados en la plaza. En ese caso, déjame encargarme de la plaza de la ciudad eliminándolos con magia. El enano chamán golpeó su vientre como un tambor. Murmuró Goblin Slayer, haciendo rodar el cadáver del goblin sobre su espalda con su pie. Una tosca piel. Por arma, un hacha que debe haber sido robada de alguna parte. Su color era bueno, tampoco mostraba signos de morir de hambre. Eso depende de los números. Goblin Slayer agarró el hacha de la mano del goblin, fijándola en su cadera. Levantó la vista y vio a la arquera elfa saludando desde los tejados. Sus largas orejas temblaban. Ella debe haber estado tratando de leer la situación por el sonido. 5 o 6 de ellos en la plaza. Gritó con voz clara, y Goblin Slayer asintió. ¿Cuántos en conjunto hay en el pueblo? Incluso solo los que puedes ver. Hay muchas sombras, así que me es difícil contarlos. Pero yo diría que no más de 20. Así que esto solo es una unidad de avanzada, dijo Goblin Slayer y rápidamente comenzó a formular una estrategia. Asumiendo que había menos de 20 goblins, incluyendo a los 3 que habían matado antes. Había 6 en la plaza. Eso significaba que menos de 14 estaban alrededor del perímetro, comprometidos en el saqueo. Era solo una suposición, pero probablemente no estaba muy lejos. Ante la gran cantidad de enemigos, dividir tus fuerzas era lo más estúpido que podías hacer, pero la situación era la que era. Nos dividiremos. Plaza y perímetro. En ese caso, me dirigiré a la plaza con el maestro hechicero, ofreció el sacerdote lagarto. Está bien, asintió Goblin Slayer. La alta arquera elfa, quien estaba escuchando la conversación desde su lugar en la azotea, habló sin apartar la vista del pueblo. Supongo que te daré apoyo, enano. Suena bien, orejas largas. El enano chamán tomó un trago de su frasco y se limpió la boca con su guante, luego golpeó el vientre del sacerdote lagarto como un tambor. Muy bien, escamoso. ¿Nos vamos?
Cuando se fue, el sacerdote lagarto golpeó a Goblin Slayer en el hombro con una mano poderosa. Te deseo éxito en la batalla, Milord Goblin Slayer. Goblin Slayer no dijo nada pero finalmente asintió y comenzó a moverse. Su paso fue despreocupado, pero sus pisadas no hicieron ni un sonido. Él se aproximó al lado de la casa donde estaba la sacerdotisa junto a la pequeña niña que habían salvado. ¿Está bien la niña? Sí. Creo que ahora está un poco menos asustada, la sacerdotisa dio una sonrisa optimista. Frente a ella, la pequeña niña estaba acurrucada en el suelo, se había dormido rápido. Los aventureros habían venido, y ella les había contado acerca de su hermana. Tal vez necesitaba descansar su conciencia después de todo. ¿Qué debemos hacer? No tenemos más tiempo para preocuparnos por ella. Oh, pero antes de que ella pudiera decir algo más, una mano áspera y enguantada levantó a la niña. Goblin Slayer la depositó en el contenedor cercano, luego él sacó una manta de su bolsa y la puso sobre ella. Ella no estaba exactamente segura, pero este era el lugar que su hermana mayor había escogido. Tal vez esto la ayudaría a relajarse. ¿Dónde estaban la Madre Tierra y el Dios Supremo para que no contestasen las plegarias de una pobre niña? Es lo mejor que podemos hacer, murmuró Goblin Slayer. Cierto, dijo la sacerdotisa con un pequeño asentimiento. Su mano derecha sostenía su bastón ornamentado, pero la izquierda vagaba en el aire, hasta que la colocó vacilantemente en la espalda de Goblin Slayer. Estoy segura que es lo correcto. Sí, Goblin Slayer asintió. Luego fortaleció el agarre sobre su espada, levantó su escudo y miró hacia adelante. El pueblo estaba ardiendo, y había muchos goblins a los que asesinar. Vamos. Sí, señor. La sacerdotisa respondió sin dudar mientras sostenía su bastón con ambas manos. Ella no se opondría a nada que él le pidiera. Después de todo, él era la persona que había salvado su vida. Ella era muy consciente de que sus habilidades aún no eran grandiosas, que aún era muy inexperta. Pero incluso así, no te preocupes. Yo cuidaré tu espalda. Entonces, la batalla comenzó. Goblin Slayer y la sacerdotisa se deslizaron como sombras a lo largo de un camino nevado bordeado por casas de troncos. El sol, asomándose intermitentemente entre las nubes, ya había comenzado a hundirse, y pronto estaría en el ocaso. La hora de los goblins. A este pueblo no le quedaba mucho tiempo. Nunca he peleado en un pueblo antes, la sacerdotisa tragaba aire mientras corría. No hay tantos obstáculos cercanos como en una cueva. Mira las sombras y ten cuidado con los ataques desde arriba. Mientras hablaba, Goblin Slayer levantó su espada y la arrojó. Esta voló por el aire, perforando el pecho de un goblin que se había subido a una azotea. ¡Ora! La criatura gritó y cayó al suelo. Goblin Slayer sacó un hacha de su cinturón. Un movimiento de su muñeca la hizo caer más rápida que una espada de mano. La enterró en el cráneo del goblin retorciéndose en el suelo. Garorororork. Esto le dio una larga y sofocante muerte. Goblin Slayer parecía complacido por el sonido. Nada mal. Ya son 4. Dado que hay 6 en la plaza, eso significa que quedan menos de 10, ¿no? La sacerdotisa cerró los ojos con fuerza, ofreciendo una oración a la Madre Tierra para que el pequeño demonio no se perdiera en el camino a la otra vida. Todos los seres mortales mueren una vez y solo una vez. En esto, todos eran iguales. La muerte era la cosa más amable y equitativa en este mundo. Sí. Y no tenemos mucho tiempo para buscarlos. Goblin Slayer trotó hasta una intersección, luego se acercó a la sacerdotisa como si le estuviese pidiendo que le cuide su espalda. Para estar tan repentinamente cerca de él, su corazón comenzó a acelerarse, aunque sabía que esto era enteramente platónico. Ellos se habrán dado cuenta del grito. Llegarán pronto. Prepárate. Oh, ve bien. La sacerdotisa asintió, se aferró firmemente a su bastón ornamentado y llevó sus manos juntas a su pecho. Tal vez fue todo el correr y el nerviosismo lo que explicaba su elevado ritmo cardíaco y su rostro extrañamente caliente. Ya no había tiempo para pensamientos ociosos, se dijo a sí misma. Cuida tus pies. Si te deslizas en la nieve, morirás. Y ten cuidado con las cuchillas envenenadas. Está bien, la sacerdotisa miró inquisitivamente. Cubrirse por encima de su cabeza, sus pies y de las armas envenenadas. Lo que realmente quieres decir es solo ten cuidado con todo, como siempre. Goblin Slayer murmuró. Ella sintió que él asentía en lugar de verla, y eso la hizo sonreír.
Eso no es mucho en el camino de la orientación. Lo siento. Cielos. Tú realmente no tienes remedio. ¿Verdad? Ella soltó una risita, pero fue sobre todo para ocultar lo asustada que estaba. Esta era una de las tantas veces en que ella y Goblin Slayer habían peleado juntos, solo ellos dos. Pero, tal vez, era la primera vez que ella estaba en el frente con él de esta manera. Su grupo actualmente incluía 5 miembros. Goblin Slayer era su único especialista en vanguardia, pero el sacerdote lagarto también era un luchador. Una especialista de retaguardia como ella tenía pocas chances de experimentar todo el peso de la batalla. Ella tenía que admitir que, de vez en cuando, se había vuelto impaciente al ser protegida por todos los demás, pero aún así, eso no importa. Debo asegurarme de hacer mi trabajo. Y, de todos modos, ella apreciaba que todos la cuidaran. Ella agarró su bastón incluso más fuerte. Vio formas en movimiento, oscurecidas por la nieve. Parece que ellos ya están aquí. Haz pequeños movimientos con tu arma. Todo lo que necesito es una distracción. Yo puedo dar el golpe final. Sí, señor. Y, entonces, ya no había más tiempo para conversar. Los goblins, viendo que el número de sus oponentes solo eran 2, y que uno de ellos era una mujer, asaltaron la intersección desde las 4 direcciones a la vez. Gaor. Grop. 5. Dijo Goblin Slayer, golpeando al primer goblin con su hacha, tan fácilmente que parecía estar cortando leña. Gorop. El monstruo cayó al suelo, el hacha aún seguía enterrada en su cabeza. Sin disminuir la velocidad, Goblin Slayer giró su escudo sobre la criatura de su izquierda. El borde afilado y pulido se utilizó como un arma, y evocó un grito ahogado del segundo goblin cuando le partió la cabeza. La segunda criatura se tambaleó hacia atrás. Goblin Slayer no dudó en tomar la daga que el goblin había escondido en su taparrabo sucio. HRR. Él pateó al goblin en su estómago y lo mandó a volar, luego canalizó el impulso para lanzar la daga que había robado. Esta voló directamente hacia un goblin que corría directamente hacia ellos con una pica. La criatura empezó a arañar la daga que se había clavado repentinamente en su garganta, luego colapsó. 6. Pisó el cuerpo del primer goblin que había matado y sacó el hacha, y luego la colocó en la cabeza de la segunda desafortunada criatura, quien había estado luchando para levantarse. 7. La pelea era de muchos contra solo 2, pero uno de ellos era Goblin Slayer. Él se centró en lo que estaba frente a él, dejando de otra manera vulnerable la espalda de la sacerdotisa. No había muros para que los monstruos atacaran desde ahí. Él podía ver desde las 4 direcciones, y esto era todo lo que necesitaba. No había enemigo más fácil de vencer que los goblins que habían abandonado su territorio. Ah. Ya. La sacerdotisa, con el sudor que goteaba de su frente, estaba haciendo pequeños y rápidos movimientos con el bastón. No eran diferentes de los movimientos que había aprendido para el ritual que realizaba en el festival. Ella se basó en sus largas horas de práctica mientras luchaba. Ella no estaba dando a los goblins ningún golpe serio. Ella solo los mantenía a distancia. Asegurándose de que se quedaran atrás. Dándoles algo en que considerar. Ella solo quería asegurarse de que no se acercaran demasiado. Podría haber sido capaz de alejarlos mucho más si hiciera oscilaciones más grandes, pero eso arriesgaba a que uno de ellos pueda encontrar una apertura, y entonces todo terminaría. Además, tengo a Goblin Slayer junto a mí. Él la estaba cuidando, y ella lo estaba cuidando a él. Ella sentía un alivio y un sentido del deber, ambos se mezclaron en una extraña emoción. Ah. De repente sintió que Goblin Slayer comenzaba a moverse hacia la derecha. Sin dudar un momento, ella lo siguió. Ellos giraron, como si estuvieran bailando, de modo de que él ahora estuviera frente a donde ella había estado. 8, 9. El hacha de Goblin Slayer comenzó a derribar a los goblins que la sacerdotisa había ahuyentado. No importaba cuántas veces ella lo oyese, la chica nunca podría acostumbrarse al sonido de una cuchilla pesada cortando carne y hueso. Especialmente no cuando se enfrentaba a los goblins, sus ojos se iluminaban con avidez y odio, arrastrándose sobre los cadáveres de sus compañeros para atacarla. El terror escalofriante de esa primera aventura todavía no la había abandonado. Y probablemente nunca lo haría. Ah. Hubo un golpe cuando uno de los goblins atrapó la parte final de su bastón ornamentado. La lucha de un momento a otro empezó a contar a favor del goblin. Incluso el monstruo débil pudo dominar a los delgados brazos de la sacerdotisa.
Con su fuerza, el goblin podría levantarla fácilmente y desgarrar su garganta. La sacerdotisa palideció. La imagen de uno de los miembros de su antiguo grupo, una hechicera que había tenido un final espantoso, apareció en el fondo de su mente. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, otórganos tu luz sagrada a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. Gorruruaara. Pero ella no dejaría que acabe de esta manera. Ella había ganado una gran experiencia desde entonces. El milagro de luz sagrada abrazó los ojos del goblin sin piedad. La criatura cayó hacia atrás, agarrando su cara, y el bastón de la sacerdotisa casi saltó de vuelta a ella. El milagro no causó ningún daño, pero todo tenía su utilidad. Aquellos sin imaginación mueren primero. Eso era algo que ella había aprendido de Goblin Slayer. 10. Y Goblin Slayer, por supuesto, no era alguien que desaprovechase la apertura que un goblin le había dado. El hacha pareció intercambiar lugares con ella. Esta cortó la garganta del goblin. El monstruo se contrajo y rodó por el suelo. Su cuello colgaba en un ángulo extraño. Otro golpe. El último. Goblin Slayer produjo esta pila de cadáveres tan naturalmente como respirar. Ahora, él se dirigió inexpresivamente hacia la sacerdotisa. ¿Estás herida? No. Su pregunta era directa como siempre. La sacerdotisa rápidamente se dio unas palmadas para estar segura. Incluso si ella no pensaba que estaba herida, era una posibilidad que hubiese sufrido un rasguño sin darse cuenta. Con los goblins usando armas envenenadas, una pequeña herida podía ser fatal. Yo creo que estoy bien. Ya veo, asintió Goblin Slayer. Él inspeccionó el hacha ensangrentada e hizo un chasquido con su lengua. No estaba grasienta, pero la hoja empezó a desafilarse al cortar tantos huesos. La tiró y, por segunda vez, tomó el pequeño arco que estaba en su espalda. Casi como una ocurrencia tardía, él dijo, luz sagrada. Esa fue una gran elección. A ella le tomó un momento darse cuenta de lo que él estaba hablando. ¿Está él alabándome? Oh. Gracias. Es realmente él, ¿cierto? Ella sentía un feliz calor comenzando en sus mejillas, pero antes de que pudiera extenderse más, reprimió la sonrisa que se alzaba. Solo esa pequeña risita se le escapó. No era el momento para saborear el cumplido. En cambio, mantuvo un rostro neutral, agarró su bastón y ofreció plegarias por los muertos. Goblin Slayer no la detuvo de hacer eso. 3 antes, 6 aquí, y este hace 10, él tenía una flecha lista y estaba escaneando el área. Una inspección minuciosa al camino empapado de lodo y sangre reveló varios cuerpos en el suelo. La mayoría de ellos eran humanos y unos cuantos eran de goblins. Los aldeanos deben haber resistido. Los monstruos parecen haber sido asesinados con azadas o herramientas agrícolas similares. Allí había 3 cadáveres más de goblins. El conteo final es de 13, entonces. Goblin Slayer fue alrededor pateando cada cuerpo para asegurarse de que estos estén muertos. Uno de los cuerpos soltó una daga. Él la recogió y la puso en su cinturón. Él no discriminaba cuando se trataba de armas, una simple piedra puede matar a un goblin. Incluso con las manos desnudas era posible. Aún así hubo momentos donde un arma verdadera fue el factor decisivo. Era importante recolectar siempre que se presentara la oportunidad. Dijimos que había como 5 o 6 en la plaza, hasta donde recuerdo. Eso haría un total de 18 o 19, ¿verdad? La sacerdotisa había terminado sus oraciones. Ella se puso de pie, sacudiéndose el polvo de sus rodillas. La expresión de Goblin Slayer estaba oculta detrás de su casco, pero la sacerdotisa, por su parte, parecía confundida. No son exactamente 20. No me gusta la forma en la que mantienen a todos sus rehenes en un solo lugar. Tampoco me gusta cómo los cadáveres de los aldeanos que lucharon parecen no haber sido molestados. La sacerdotisa llevó un dedo a sus labios pensativamente, y luego murmuró, no es muy goblin, ¿verdad? Muchas cosas habían sucedido en cuevas, ruinas y otros lugares profundos que no quería recordar, pero cada vez que los goblins vencían a sus enemigos, ellos tendían a tener un juego con ellos en ese mismo instante. Vieron lugares como sus nidos, por ejemplo. Territorio donde ellos podrían relajarse. Y cuanto más contraatacaba a alguien, más violentos y crueles se volvían los goblins. Los goblins eran astutos y cobardes, viles y ambiciosos, y sobre todo leales a su apetito. Probablemente ni siquiera sabían lo que significaba postergar la satisfacción de sus propios deseos.
Por lo que, para tener rehenes en el suelo enemigo, y luego continuar con el saqueo sin poner una mano en sus cautivos. ¿Crees que hay otro ogro o elfo oscuro detrás de esto? No lo sé, dijo Goblin Slayer. Podrían ser solo goblins. Él habló de una manera muy característica de él. Por alguna razón, la sacerdotisa encontró esto tranquilizador. Goblin Slayer era un poco retorcido, un poco extraño, un poquito estrafalario y ciertamente terco. Ella había estado a menudo en un gran peligro durante su año con él. Y a veces, sentía que no podía dejarlo solo o que no tenía remedio. Puede que tengas razón, dijo, y su voz fue muy gentil. Pero entonces... ¿Eh? Algo cosquilleó su nariz, un olor apenas detectable en el viento. Un dulce y estimulante aroma, parecido al alcohol. Él debe haber usado estupor, dijo ella. Así que decidió poner a los rehenes y a los goblins a dormir. Goblin Slayer miró alrededor, luego hacia la plaza del pueblo, de donde probablemente provenía el olor. De hecho, el humo se elevaba desde esa área, demasiado para haber sido provocado por algo que no sea magia. Muy eficiente. Una tensa sonrisa apareció en el rostro de la sacerdotisa, y ella miró hacia otro lado. Nada más eficiente que poner un nido entero a dormir. Por supuesto. Ella pensó las palabras pero no las llegó a decir. Orkbolg, pensé que nunca ibas a llegarías aquí. Lo hiciste. La alta arquera elfa tenía su pequeño pecho inflado. Goblin Slayer le respondió con un toque de fastidio. Cuando él y la sacerdotisa llegaron, la plaza de la ciudad estaba en las manos de sus compañeros. Todo el botín de los goblins había sido apilado al lado de los rehenes. Los aldeanos mismos, docenas de ellos reunidos en la plaza del pueblo, todavía estaban dormidos. Pero por lo que Goblin Slayer pudo ver, ninguno resultó herido. Habiendo confirmado esto, él asintió una vez. Luego, él volvió su atención a los cadáveres de los goblins. 6 de ellos están aquí para ti. El enano chamán había arrastrado los cuerpos a un lugar y ahora se estaba limpiando las manos con disgusto. Maldición, los goblins apestan. ¿Estás seguro? ¿Seguro de que apestan o seguro de que estén muertos? La respuesta es sí. En todo caso, a todos los que mi hechizo golpeó. ¿Cómo te va, escamoso? El sacerdote lagarto, quien aún seguía observando atentamente al otro lado de la plaza, asintió con gravedad. Me ocupé de 3 de ellos con mis garras y colmillos. La señorita Ranger disparó a 3 con su arco. 6 entre nosotros. No hay error, creo. Ya veo. 19, entonces, Goblin Slayer murmuró, alcanzando la pila de cadáveres. Él estaba chequeando si alguno de los goblins muertos llevaba una espada. Él encontró una y la extrajo, comprobó la hoja, y luego de encontrarla aceptable, él la puso en su funda. Por fin pareció calmarse. Oye, Orkbolg, ¿dónde está la chica? La queja de antes de la arquera elfa parecía haberse olvidado. Cuando ella dijo la chica, ella solo podía referirse a una persona. La envié a traer a la niña. ¿Crees que ella estará bien? Sí, Goblin Slayer asintió. No pienso que haya ningún problema. Esa ha sido mi experiencia, al menos. Él miró una vez más a los aldeanos. Localizó a la persona que lucía más vieja y mejor vestida y se dirigió a él. ¿Eres el jefe del pueblo? Bueno, sí. ¿Quiénes son ustedes? Él miró a Goblin Slayer. Las sospechas aumentaron las arrugas en la cara de alguien ya mayor. Goblin Slayer le respondió mientras le enseñaba su insignia de nivel. Somos aventureros. Aventureros y tú eres un rango plata. El jefe de la aldea parpadeó varias veces, luego la comprensión entró en sus ojos. ¿Tú podrías ser Goblin Slayer? Sí, murmuró Goblin Slayer, evocando un grito del jefe. Oh. Estoy tan agradecido de que hayas venido. Gracias. Gracias. El agradecido anciano tomó la mano de Goblin Slayer entre sus 2 manos, que parecían nudosas ramas de árboles. Sus manos y brazos, lo cuales fueron esculpidos por el trabajo agrícola, ya no tenían su corpulencia o fuerza anterior. Sin embargo, Goblin Slayer ciertamente podía sentir el apretón de manos cuando el hombre movía su mano hacia arriba y hacia abajo. Hay algunas cosas que quiero preguntarte. Desde luego. Cualquier cosa. Antes de todo, ¿tienes a un herbolario o un sanador en tu aldea? ¿Algún tipo de clérigo? Uno capaz de hacer milagros. Bueno, confiamos en visitar a los sacerdotes cuando necesitamos un clérigo.
En cuanto a un curandero, bueno, tenemos uno, el jefe de la aldea parecía disculparse. Tal vez pensó que los aventureros pedirían algún pago, o tal vez un apoyo. Pero ella todavía es una mujer joven. Ella se convirtió en nuestra curandera recientemente, cuando sus padres murieron en una epidemia. Ella no es. Entiendo, Goblin Slayer dijo inmediatamente, como si fuera perfectamente natural. Ayudaremos a los heridos. Mi grupo, él se pausó por un segundo, tiene a 2 clérigos. ¿Qué? Lamento decir que no puedo prescindir de ninguna poción, tocó su bolsa de ítems. Las pequeñas botellas sonaron. Si lo que dices acerca de tu curandera es cierto, dudo que sea de mucha ayuda. Solo podemos ofrecerte algunos milagros y primeros auxilios. Cuando Goblin Slayer preguntó, ¿te molesta esto? El jefe de la aldea negó con la cabeza vigorosamente. La sospecha en sus ojos había cambiado primero en asombro y luego en respeto. Los juglares errantes contaban historias maravillosas de un aventurero que corría en ayuda de cualquier aldea que fuera atacada por goblins. En sus canciones, este héroe era bien hablado y hermoso. ¿Hubo incluso algún fragmento de verdad en lo que cantaban? Ah. Ahora ya veo por qué me impediste de crear a un guerrero diente de dragón, el sacerdote lagarto dijo, acercándose a los dos. La gente de la frontera es supersticiosa, dijo Goblin Slayer. En especial de los huesos. ¿Qué considerado de ti? Fui de la misma manera, alguna vez. El sacerdote lagarto entrecerró sus grandes ojos en su cabeza a modo de reconocimiento. Cierto, naga o no, muchos pueden creer que solo un nigromante puede controlar a un esqueleto guerrero, entonces él dijo. Debemos clasificar a los heridos según la magnitud de sus heridas, y con una oscilación de su cola, él se fue. Los hombre lagarto siempre habían sido luchadores. Como una carrera, muchos de ellos se especializaban en medicina superior. Estoy sorprendida, la arquera elfa murmuró, viendo el intercambio desde la distancia. Ella tenía su arco en sus manos y estaba escaneando el área, pero estaba tratando de mantener a Goblin Slayer en la esquina de su visión. Él ahora estaba sentado entre los aldeanos, atendiéndoles con artículos que sacaba de su bolsa. Estaba vendando heridas con hierbas que detendrían el sangrado y neutralizarían el veneno, aplicando presión sobre las heridas. Incluso aquí, parecía de alguna manera diferente. Lo siento, muchas gracias. A su lado, una mujer con túnica inclinaba su cabeza. La curandera de la que estuvieron hablando antes, tal vez. Las orejas puntiagudas de la elfa se crisparon, y una sonrisa como de un felino se dibujó en su rostro. Resulta que Orkold puede mantener una conversación cuando él quiere. Bueno, Cortabarbas es el más conocido de todos nosotros. A su lado, el enano chamán acarició su barba y asintió. A diferencia de su compañera elfa, que se encontraba en guardia, con los combates terminados, el enano casi no tenía nada que hacer. No es que fuera inútil. Él no sabía de primeros auxilios, pero caminaba con varios artículos pequeños que servían como catalizadores de su magia. Uno de ellos era el vino de fuego, el cual describió como bueno para beber, bueno para curar. Era un alcohol poderoso, el cual también podía servir como un excelente desinfectante. Le había dado una jarra del mismo a la curandera, quien lo había aceptado con gran agradecimiento, para la vergüenza del chamán. La manera de los enanos era recordar las deudas y gratitudes, así como los rencores, mientras no se olvidaran las pequeñas cosas. Goblin Slayer, el aventurero más querido de la frontera, ¿no es esa la canción que te hizo reclutarlo? Bueno, sí, seguro. Pero resulta que la canción y la realidad no tienen mucho en común. La alta arquera elfa hinchó sus mejillas con disgusto mientras recordaba la balada que había escuchado. Decía que estaba hecho de las cosas más severas, que era taciturno y leal. Un hombre sin codicia, que no despreciaría ni la más mínima recompensa. Cuando los goblins aparecían, él iría al lugar más remoto y rústico para encontrarse con ellos, y su espada los mataría a todos. Fue retenido casi como si fuera un santo o un rango platino. Pero cuando realmente lo piensas, él se lleva muy bien con esa chica del gremio. Dicen que aquellos que no saben la verdadera situación son rápidos para los celos. Es la misma situación en todas partes. El enano chamán miró a la elfa con una sonrisa burlona. Así que no deberías envidiarla solo porque te avergüenza ese yunque al que llamas pecho. Prácticamente podía escuchar cómo la ira se apoderaba del rostro de la arquera elfa. Después de todo, a diferencia de cierta clériga, los elfos tardan 1 o 2 siglos en desarrollarse. Oh. No puedo creer que digas eso. Tu gran figura de barril es como...
Oh, oh, oh. Entre los enanos, una buena figura es un requisito apropiado. Y ellos comenzaron a discutir, lo mismo de siempre. Pero no había señal de que hubieran dejado sus guardias. El enano chamán no había quitado sus manos de su bolsa de catalizadores, y los oídos de la alta arquera elfa seguían moviéndose, escuchando. Ella escuchó los dos pasos que se acercaban. Uno era de una niña, la otra pisada era de una familiar sacerdotisa. La arquera elfa sabía que todo estaba bien. Hermana. Oh. Un resplandor apareció en el rostro de la curandera, que se había estado moviendo entre los heridos. La pequeña niña fue corriendo hacia ella, y la curandera la atrapó con ambas manos, abrazándola contra su pecho. Ambas se echaron a llorar, sin prestar atención a los ojos que las rodeaban. Goblin Slayer veía esto en silencio, hasta que, por fin, miró a otro lado. Ya no podía mirar porque la sacerdotisa, quien fue a buscar a la niña, tenía una sonrisa brillante en su rostro. ¿Pasa algo? Él preguntó. Ella entrecerró un poco los ojos y respondió a la pregunta inocentemente, Oh, nada, solo estaba pensando que te veías feliz. ¿En serio? Sí, lo es. En serio. Goblin Slayer revisó para asegurarse de que su casco se encontrase en buen estado. No había visera para una sonrisa. Pues bien. Ve el tratamiento de los aldeanos. Y también los funerales. Los funerales, la sacerdotisa se llevó su dedo delgado y pálido a sus labios, pensando solo un segundo. El único rito funerario que conozco es el de la Madre Tierra, ¿crees que esté bien? Dudo que les importe. Mientras sea el ritual de un dios del orden. Está bien. Déjamelo a mí, la sacerdotisa respondió con prontitud, luego miró alrededor y se alejó, sosteniendo su bastón. Siento llegar tarde. Oh, has llegado. El sacerdote lagarto, atendiendo una herida con su mano áspera y escamosa, giró la cabeza sobre el largo cuello para verla. Sí, dijo ella con un firme asentimiento y comenzó a sacar vendas y ungüentos de su mochila. Aún me queda un milagro, así que si hay lesiones graves, puedo usar curación menor en uno de ellos. En ese caso, te dejaré este paciente. Parece que ha sido severamente golpeado, y todo mi artificio ha hecho poco. De acuerdo. Cuando ella vivía en el templo, el trabajo de la sacerdotisa había sido el tratamiento de los aventureros heridos. Cuando remangó sus mangas y empezó a moverse entre los heridos, ella proyectó más autoridad de lo que sus años sugerían. Goblin Slayer la seguía con la mirada, reflexionando sobre una pregunta en su mente. Seguramente este no puede ser el final, pero... Orc. El grupo entero miró la aguda y clara advertencia de la alta arquera elfa. Eso debió haber estado observando desde la sombra de un barril. Ahora, eso había saltado de las sombras y empezó a correr por el camino, un solo goblin intentando escapar. Este corría como una liebre asustada, casi resbalando y tropezando, cada vez más pequeño en la distancia. Pero eso fue solo por un momento. Duendecillos, dense prisa, rápido. No hay golosinas para ti. Yo solo necesito trucos. El enano chamán entonó su hechizo de atar, y una soga se envolvió como una serpiente en el goblin que trataba de escapar. Esta lo atrapó alrededor de las piernas y lo tiró al suelo. Esta era toda la apertura que la arquera elfa necesitaba. Pensaste que te dejaríamos escapar. En un movimiento suficientemente dramático como para una pintura, ella tomó su gran arco de su espalda y saltó. Desde el cañón hacia la pared, dio un salto tras otro, apuntando a su objetivo. Y con este son 20. Fue entonces cuando Goblin Slayer tomó una flecha de su propio carcaj. No lo mates. Queremos que se lleve el veneno a casa y lo esparza. La alta arquera elfa extendió la mano al cielo y con un movimiento acrobático tomó la flecha. Un instante después, la flecha silbó, viéndose como un haz de luz. La elfa aterrizó en el suelo en el mismo instante en que, a lo lejos, el goblin cayó. Como había cargado, puesto y disparado el arco al mismo tiempo, nadie lo sabía. Era realmente una habilidad tan avanzada que realmente parecía magia. ¿Feliz ahora? Ella devolvió su arco de roble a su espalda cuando aterrizó. Sí, pero, Goblin Slayer casi murmuraba para sí mismo, su mirada estaba en el goblin en la distancia. Este había sacado el ástil de su hombro y había cortado la soga de sus piernas y siguió corriendo nuevamente. Este se dirigía al norte, hacia la montaña nevada desde donde soplaba un helado viento. Esto aún no ha terminado. Eso era algo que el grupo entero sabía bien.
Los goblins habían reunido a los aldeanos en la plaza porque habían querido ir a saquear. También reunieron su despojo en la plaza. Y sin embargo, no habían tocado a las mujeres. Esto significaba que ellos tenían planeado llevarlas de vuelta a su nido. Los 20 goblins que atacaron el pueblo solo era una unidad de avanzada. Hay más de ellos, pero no se sabía si lanzarían un nuevo ataque o no. Goblin Slayer completó sus cálculos y emitió su conclusión sin renuencia. Tan pronto como nuestros hechizos sean repuestos, vamos a ir al ataque. Él se arrodilló frente al jefe de la aldea sentado en el suelo, luego lo miró a los ojos. La cara del jefe de la aldea se puso pálida ante la idea de otra batalla, pero Goblin Slayer solo dijo: quiero solicitar preparativos para un ataque nocturno, así como un lugar para descansar una noche. ¿No le importa? ¿Qué? Por supuesto que no. Si podemos hacer algo para ayudarte, solo déjamelo saber. Entonces dime acerca del grupo de aventureros que vino antes de nosotros. ¿Y, tienes a algún rastreador en este pueblo? Ese sí, así lo haremos. Solo uno es joven, pero él está aquí. Necesito saber la geografía de la montaña. Quiero un mapa, incluso uno simple. El jefe de la aldea asintió con entusiasmo, pero luego pareció pensar en algo, y una sonrisa sumisa apareció en su rostro. Oh, pero cuando se trata de una recompensa, nosotros no podemos. Los goblins son más importantes, Goblin Slayer dijo llanamente. Ignorando al aturdido jefe, él se quedó mirando a las montañas del norte. En algún lugar detrás del velo de las nubes, el sol ya se había hundido detrás de los picos, y el feroz viento traía insinuaciones de noche. Tan pronto todo esté listo, iremos a matarlos. Afortunadamente, considerando todas las cosas, el daño al pueblo fue mínimo. Por supuesto hubo quienes resultaron heridos o muertos luchando contra los goblins. Algunas casas habían sido incendiadas, otras destruidas, naturalmente. Pero los aventureros habían llegado antes de que el botín o las mujeres capturadas fueran llevados al nido. Así que tal vez fue lo mejor. O al menos, la sacerdotisa así lo creía. Y, sin embargo, no podía aceptar esto como el mejor resultado posible, pensó, mientras veía hacia el cementerio del pueblo. Una vez que terminaron de atender a los heridos, ella, la curandera y el sacerdote lagarto tuvieron que lidiar con los entierros. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, por favor, con tu mano reverenciada, guía las almas de los que han dejado este mundo. Con su bastón ornamentado en la mano, ella murmuró sus plegarias, haciendo la señal sagrada cuando cada cuerpo fue puesto en el suelo y luego cubierto con tierra. Esta era la cosa más obvia que se podía hacer, incluso si no existía el riesgo de que los cadáveres se convirtieran en muertos vivientes si se dejaban expuestos. Si los vivos no podían despedirse de los muertos, ¿cómo podrían continuar con sus vidas? Estos entierros eran menos necesarios para los muertos que para los vivos. Mientras los muertos estuvieran entre los que tenían palabras, sus almas serían llamadas al Dios en el que creían. Entonces, el mundo seguiría girando. Dudo que se produzca un ataque esta noche, aunque no puedo estar seguro, Goblin Slayer dijo, después de que había dejado a los aldeanos para completar los entierros, debes estar agotada, descansa. Como siempre, su discurso no admitía discusión, y sin embargo, la sacerdotisa al menos entendió que esta era su manera de mostrar preocupación. Incluso si ella aún pensaba que él era una persona sin remedio. No importaba con qué frecuencia ella lo reprendiera, él nunca aprendía. De hecho, si ella se hubiera negado, él no habría escuchado. Así que ella pensó que era mejor estar de acuerdo con él, a pesar del destello molestia. Afeu. Por eso se estaba relajando en un baño caliente. Ella exhaló, la respiración parecía venir de todas las partes de su cuerpo, cada músculo se relajaba. Ella estaba en unos baños termales. La montaña nevada, al parecer, alguna vez fue un volcán, y las fuentes de fuego aún calentaban el agua a través de la tierra, o algo así. Las aguas termales se sentaban bajo un techo sobre pilotes, rodeadas de roca mientras el vapor se elevaba suavemente hacia arriba. El icono de la deidad de la cuenca presidía el agua del lavado. Pero mostraba dos caras, tal vez porque se trataba de un baño mixto abierto para hombres y mujeres. Por esa razón, la sacerdotisa se había envuelto cuidadosamente con una toalla. Sin embargo, mientras se acomodaba en el agua turbia, su cuerpo, rígido por tanto tiempo en el frío, parecía derretirse. Ella no pudo contener el gemido relajado que se le escapó. La arquera elfa, al parecer, era un asunto diferente.
Su delgado cuerpo, sin ninguna tela cubriéndola, parecía tan fino como cualquier hada. Sin embargo, ella seguía arrastrando los pies alrededor del baño, pareciendo un conejo asustado. Apretaba los puños decidida, y luego sumergía vacilantemente un dedo en el agua antes de saltar atrás. ¿Oh, no estás segura de esto? Ella se veía como una niña que no quería bañarse. De hecho, se parecía a las clérigas más jóvenes que la sacerdotisa conocía, y eso la hizo sonreír. Te lo digo, está bien. Es solo un manantial con un poco de agua caliente. Es un lugar donde las fuentes de agua, tierra, fuego y nieve se juntan. ¿Eso realmente no te molesta? ¿Debería? Yo creo que se siente maravilloso. La mirada de la alta arquera elfa se movió entre ella y la sacerdotisa, y sus orejas se movieron con incertidumbre. Después de un tiempo, de repente se mordió el labio, y ya. Cielos. Prácticamente se arrojó a la piscina, causando un gran chapoteo que se estrelló en la sacerdotisa. PFFF. PFFF. La arquera elfa, que se había sumergido hasta la parte superior de su cabeza, emergió como un gato desaliñado, escupiendo y escurriendo agua de su cabello. Finalmente, ella miró a la sacerdotisa con una expresión de sorpresa y luego dejó escapar un suspiro. Esta agua está caliente. Es algo agradable. Cielos. Eso no es lo que estaba tratando de decirte. Y se supone que no debes saltar. Disculpa por eso. Estaba tan asusta para hacerlo de otra manera. Se miraron, ambas empapadas de pies a cabeza, y se echaron a reír alegremente. No importa que tan alto sea el rango de un aventurero, la ansiedad en la batalla nunca desaparece. La alta arquera elfa podría ser clasificada como rango plata, pero aún era joven e inexperta. Y la sacerdotisa, mucho más. Pueden ser de diferentes razas, pero emocionalmente ellas tenían la misma edad. Se sentaron una al lado de la otra, mirando al cielo. Las estrellas eran oscurecidas por las densas y plomizas nubes, y solo se podía ver la sombra de las dos lunas. Él una vez dijo cuando había sido que los goblins provenían de la luna verde. Las ropas de las chicas estaban apiladas cuidadosamente junto al baño, junto con las armas y herramientas que habían usado en la batalla anterior. Goblin Slayer les advirtió que estuvieran alerta por un ataque sorpresa mientras se bañaban. Tal vez él use esa armadura y ese casco mientras se baña. La imagen era demasiado divertida y puso a reír a las chicas de nuevo. Desearía que todos los demás se hubiesen unido a nosotras, dijo la sacerdotisa. Oh, tú sabes. El lodo es más susceptible a un lagarto. ¿En serio, quién se baña en lodo? Simplemente no puedo entender las costumbres de los lagartos. La sonrisa de la sacerdotisa se ensanchó con la interpretación de la elfa. Y el enano siempre es el vino, es la forma de revivir tu espíritu. En cuanto a Orkolk. En guardia. Por supuesto, la sacerdotisa parpadeó, sus pestañas se humedecieron con el vapor y se abrazó las rodillas. Estoy un poco preocupada, sin embargo, él no tomará un descanso. Sí, bueno, él tiene toda esa energía. Hay que matar a los goblins, dice. ¿No te parece extraño? Seguro lo es, era una conclusión en la que ambas podrían estar de acuerdo. Era fácil de imaginárselo, vigilando la llanura nevada y murmurando, goblins, goblins. Si lo dejamos a su suerte, él pasaría toda su vida así, dijo la arquera elfa. Creo que tienes razón, la sacerdotisa asintió profundamente en respuesta. Era cierto. Goblin Slayer había cambiado considerablemente en el año desde que la conoció. Al igual que ella. Pero aún. Bueno, es gracias a estar con él que puedo visitar el norte de esta manera, así que supongo que no me importa, dijo la elfa. Ella chapoteaba inquieta en el agua como si estuviera comprando tiempo para pensar. El movimiento agitó el vapor. La sacerdotisa la miró. Dijiste que habías dejado tu hogar porque querías ver qué había más allá del bosque, ¿cierto? Exacto, la arquera elfa estiró sus brazos y piernas, relajándose. La sacerdotisa cambió la forma en la que estaba sentada. Nosotros decimos, estás vivo hasta que mueras, pero si lo único que conoces es el bosque, ¿qué sentido tiene? Ni siquiera puedo imaginar vivir por miles de años. No es un gran problema. Es como ser un árbol enorme y viejo. Estás solo ahí. No era algo malo en sí mismo. La alta arquera elfa trazó un círculo en el aire con su dedo índice. La sacerdotisa naturalmente siguió el movimiento con sus ojos. Incluso el más pequeño gesto de la elfa era pulido y refinado.
Entonces, dijo la sacerdotisa, deslizándose en el agua para ocultar la vergüenza de cómo fue tomada por el movimiento. Te fuiste porque te aburriste. Quiero decir, escucho que eso pasa a menudo. Estás parcialmente en lo correcto, tomó una pausa. Es verdad, sentí que tenía algo que debía hacer. Ella relató cómo cazaría animales superpoblados y los devolvería a la tierra, cosecharía frutos donde había demasiados para mojar su garganta, y, en general, mantener los ojos fijos en el ciclo de la naturaleza. Es demasiado como para hacer tu cabeza girar. Siempre hay trabajo por hacer. Y el bosque nunca deja de crecer, pero, ¿sabes qué? Aquí, ella le guiñó el ojo y sonrió juguetonamente. Una vez, vi una hoja arrastrada por un río. Y me pregunté, ¿a dónde iría? Y luego no pude dejar de preguntarme, se rió. Ella se había apresurado a regresar a su casa y tomar su arco, y luego se fue entre los árboles, rápida como un ciervo, persiguiendo esa hoja. Cuando volvió a mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había abandonado el bosque. Ella saltó de roca en roca a través del lecho del arroyo, siguiendo la hoja. ¿Y qué encontraste? Nada interesante, te lo puedo decir, dijo ella, entrecerrando los ojos como un gato satisfecho. Un dique. Uno que los humanos habían construido. Fue la primera vez que vi uno, pensé que era bastante interesante, la hoja, llevada a lo largo del arroyo, había quedado atrapada en el dique. No era como si ella hubiese recibido una gran revelación. La alta arquera elfa sonrió levemente. Luego abrió los labios ligeramente y silbó. Ella estaba tarareando una canción con su clara voz. ¿Qué es lo que esperas al final del río? ¿Qué es lo que florece donde vuelan los pájaros? Si la matriz del viento está más allá del horizonte, entonces, ¿de dónde viene el arco iris desde el cielo? Lejos debemos caminar para descubrir las respuestas, pero claras son las cosas que encontramos en el camino. La sacerdotisa parpadeó, provocando un satisfecho de la arquera elfa. Se decía que no había raza tan elegante como los elfos. La alta arquera elfa miró al pecho de la sacerdotisa y suspiró. Todavía te sigues desarrollando, suertuda. Hercú. La sacerdotisa solo podía producir una serie de extraños sonidos, y su rostro se puso totalmente rojo. ¿Qué estás hablando? Y de repente así. Estamos hablando del tiempo. El paso del tiempo. De eso trataba la canción, y de eso trataba mi comentario. Ella se rió. Sonaba como una campana sonando en su garganta. Mientras se reía, ella estiró y pasó una mano por el cabello empapado de la sacerdotisa. Quiero decir yo, todavía tengo algo de tiempo, pero... ¿solo un poco? La sacerdotisa miró abajo, sin resistirse a la mano en su cabello. Sí, la arquera elfa asintió. Los humanos envejecen y mueren después de unos 100 años, ¿verdad? Eso creo. Me pregunto por qué no todo el mundo puede vivir por mucho tiempo. Tal vez sea algo que tendría sentido para mí si fuese humana. Si nacieras como humana, solo desearías ser tan hermosa como una elfa, murmuró la sacerdotisa. Ella no se arrepentía de quién era, pero siempre estaba la fascinación del sí, del deseo sin respuesta. Ese día, por ejemplo. Ella había peleado al lado de Goblin Slayer. Él la estuvo observando. ¿Y si ella hubiera podido luchar más? ¿Y si ella fuera más lograda en los milagros o los hechizos? ¿Le hubiera sido de más ayuda? Una vez le había prometido que si él estaba en problemas, ella lo ayudaría. ¿Había hecho eso hoy? A este paso, si lo dejamos a su suerte, él pasaría toda la vida así. Ella sintió que se avecinaba una estimación, una que no podía evitarse. ¿Y si hubieras nacido como un elfo, apuesto a que desearías ser humano? La alta arquera elfa puntualizó su comentario al darle un pequeño abrazo a la cabeza de la sacerdotisa antes de dejarla ir. La sacerdotisa pensó que solo podía percibir el olor del bosque entrando por su nariz. Seguramente ella se lo estaba imaginando. Se suponía que este lugar era el hogar de la tierra, agua y fuego. Pero ¿y si ella no se lo estuviera imaginando? Los elfos deben estar conectados al bosque incluso si lo dejan atrás. Probablemente tengas razón, dijo la sacerdotisa y dejó escapar un suspiro. Sintió como si algo profundo en su corazón, algo estancado y rígido, empezara a ceder. ¿Debemos pensar en salir?, preguntó. No tenemos mucho tiempo para quedarnos. Cierto, la alta arquera elfa se puso de pie abruptamente. El mundo simplemente se niega a jugar bonito, ¿no? La situación no luce bien, dijo Goblin Slayer. Él estaba parado frente a una chimenea en la taberna del pueblo.
El segundo piso era una posada, típica de estos lugares. El calor del fuego llenó el edificio de troncos, las sombras de los trofeos en la pared bailaban a la luz del fuego. Los aventureros, de vuelta de sus respectivas relajaciones, se sentaron alrededor de una mesa grande con tazas llenas hasta el borde con hidromiel. La curandera y su hermana, junto con casi todos los demás en el pueblo, habían instado a sus rescatistas a que se alojaran en sus propios hogares, pero Goblin Slayer se había negado. Todos pagaremos por un lugar en la posada. Divididos no podemos responder rápidamente a lo que pueda suceder. La sacerdotisa estaba desconcertada por la oleada de alivio que sintió al escuchar eso. Ahora los aldeanos rodearon a los aventureros en algún lugar retirado. Estaban medio expectantes y medio curiosos. Algunos también vieron a las mujeres del grupo con un interés indebido. La sacerdotisa se había movido incómodamente bajo sus miradas impúdicas. Supongo que es una pequeña bendición de que nadie parezca un problema real. ¿Crees que ellos no nos quieren aquí? Ella preguntó, mirando la comida en la mesa. Papas hervidas, papas ordinarias, papas, todo lo que se ofrecía eran papas. La sacerdotisa, por supuesto, de ninguna manera esperaba algún lujo. Ella estaba acostumbrada a la comida humilde. Y sí, era invierno. Había nieve en el suelo y era necesario conservar provisiones. Pero aún así nada más que papas. No, dijo el enano chamán negando con su cabeza. Por lo que escuché, los últimos aventureros en llegar compraron todos los suministros. ¿Todos? Dijeron que lo necesitaban para matar goblins, si puedes creer eso, el enano chamán apoyó su barbilla en sus manos. Ah. Supongo que, el sacerdote lagarto agitó su cola en el suelo como para decir que no eran ellos quienes podían juzgar. Se dice que uno debe sacar primero a los goblins antes de matarlos. Un poco de coerción, ya ves. Tal vez ellos realmente necesitaban esos suministros. La sacerdotisa puso un dedo en sus labios mientras pensaba, su cabello fluía como una ola mientras inclinaba su cabeza con curiosidad. Estaba claro a quién acudir con una pregunta como esa. ¿Era necesario? Eso depende del tiempo, del lugar y de las circunstancias, contestó rotundamente su especialista en el asesinato de goblins. De vez en cuando, encontrarás tribus errantes sin nido. La búsqueda puede llevar un tiempo considerable. Pero el tiempo es lo que no tenemos, ¿cierto? Dijo la arquera elfa, lamiendo alegremente el hidromiel. Sus mejillas ya estaban de un rojo tenue. El baño podría haber tenido algo que ver con eso, pero era principalmente el alcohol. No sabemos qué hay en el nido, y no sabemos cuántos de ellos hay. Además, existe la posibilidad de que los otros aventureros aún estén vivos. Tenemos la suerte que los aldeanos no hayan sido llevados. ¿Quién sabe si podríamos haberlos ayudado a tiempo? Goblin Slayer asintió, luego desenvolvió una hoja de papel hecha de cordero sobre la mesa. No podemos esperar hasta que la enfermedad causada por las flechas se vuelva fatal, pero puede que ya estén algo debilitados. En el mapa había una ruta simple desde el pueblo hasta la montaña. Él le había pedido al cazador local que lo dibujara. Algunas notas garabateadas parecían haber sido añadidas por el mismo Goblin Slayer. De acuerdo con el trampero, este es el lugar más posible para un nido de goblins. Sí, pero, la alta arquera elfa pasó su dedo por el mapa, midiendo la distancia desde el pueblo y la cueva. Si ningún aldeano fue secuestrado, ¿por qué no entramos de inmediato? Creo que sé lo que los aventureros anteriores estuvieron planeando. La mirada colectiva se fijó en Goblin Slayer. Él tomó una papa frita y la puso en su boca. Su casco se movía ligeramente, emanando los sonidos de masticar y tragar. La curandera me dijo que el grupo había comprado madera junto con sus otros suministros. ¿Madera? El enano chamán preguntó. Pero ellos podrían, no, espera, no me digas, lo entenderé. Él tomó un sorbo de hidromiel, ignorando la mirada que la elfa le dirigió mientras se quitaba varias gotas de la barba. El viejo y sabio enano gruñó para sí mismo, y un momento después chasqueó sus dedos y dijo, ah. Lo sé. No es leña, por lo que ellos no trataban de llenar el nido con humo. Ellos se estaban preparando para algo. Y ellos llevaron comida. Eso significa. Sí, Goblin Slayer dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Ellos tenían la intención de matarlos de hambre. Hubo un audible crack del fuego. Durante un tiempo nadie habló. El sacerdote lagarto tomó un urgón y pinchó indiferentemente la leña. Hubo otro ruido cuando la madera se partió en dos, y las chispas volaron.
Esa táctica tiene sus usos, dijo Goblin Slayer desapasionadamente. Pero no cuando intentas exterminar a un gran número de enemigos en su propia tierra. La sacerdotisa imaginó la escena con su cuerpo tieso. El terror de enfrentar a los goblins hambrientos durante días y días. No creo que pueda soportarlo. Entonces la sacerdotisa pensó en los aldeanos. Como ellos le pidieron a los aventureros que pararan a los goblins que les robaban la comida, y entonces el grupo había decidido usar una táctica en la que usaba todas las provisiones de la ciudad. Nosotros no podemos preparar ni siquiera una espada, una poción o una provisión de comida por nuestra cuenta, Gluck. Goblin Slayer tomó un trago de su hidromiel sin siquiera tener que sacarse el casco. Y los aventureros sin suministros van a morir al caer la noche. Orkvolg, tal vez puedas pensar en otra cosa por una vez. Lo estoy intentando. Glug, glug. Más hidromiel. Sus 4 compañeros observaron esto con una leve sonrisa en sus rostros. Ellos sabían que este grupo nunca se hubiera formado si este hombre no fuera exactamente como era. Y mi Lord Goblin Slayer, dijo el sacerdote lagarto, quien ya estaba acostumbrado al rol de asesor militar. ¿Qué estrategia tiene en mente? Nada de lo que hablar, él sonaba extrañamente relajado. Ellos no tenían idea de cómo estaba dispuesto el nido o de cuántos enemigos estaban allí. Tampoco al no saber si los otros aventureros seguían vivos, no podían simplemente destruir el nido por completo. Y si los goblins habían atacado una vez, seguramente ellos vendrían una segunda y tercera vez. Los atacaremos por sorpresa.